Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 6 de febrero de 2017. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, ese honor de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder llevarles a ustedes los diferentes aspectos que rodean un tema en particular como el que este día lunes vamos a tratar con el señor viceministro de Transporte, Nelson García, a quien quiero darle desde luego la más cordial bienvenida y sobre todo para darle continuidad al tema del CITRAN y otros aspectos que tienen que ver con el ordenamiento vehicular en nuestro país. Y por supuesto también vamos a hablar acerca de esta solicitud hecha de la Corte Suprema de Justicia para el presidente de la República sobre la legalidad del carril exclusivo, tema que por cierto el día viernes en el tema del CITRAN abordamos con nuestros panelistas. Viceministro, bienvenido, qué gusto tenerlo acá en el programa. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación y un gusto también estar aquí contigo. Bueno, se trata de un proyecto moderno que más críticas tiene buenas opiniones, sobre todo cuando se recogen de aquellos usuarios del servicio del CITRAN que, de acuerdo a las estadísticas que se proporcionan, son alrededor de 45,000 salvadoreños, 45,000 capitalinos que se benefician de este sistema moderno que se ha implementado en la parte oriente de nuestro país y que es conocido como CITRAN. Sin embargo, las explicaciones pedidas por la Sala de lo Constitucional al Ejecutivo van orientadas a conocer los términos legales sobre los cuales se determinó segregar los carriles de la vía pública para el uso exclusivo del CITRAN, según la demanda que ha interpuesto, por cierto, un grupo de ellos mismos, de transportistas que en algún momento se consideran apartados de este proyecto. Este día, por cierto, un matutino, el Diario de Hoy, coloca en su madera: Fiscalía también considera que es ilegal la concesión del CITRAN. Ahí está, Fiscalía, el CITRAN viola la Constitución. Vamos a hablar, aprovechando la presencia de el viceministro de Transporte, hablar sobre este tema. Obviamente a esto se suma un juicio en la Corte de Cuentas contra el Ministerio de Obras Públicas por supuestamente irregularidades en la ejecución del proyecto con millonarias cifras que superan el presupuesto. El viernes con nuestros panelistas yo planteaba esta pregunta que es bien importante y la voy a someter de nuevo a consideración de todos ustedes. ¿Qué criterios predominan más en la discusión del CITRAN? Si es más político esto, si es más jurídico, o es que verdaderamente aquí hay una carencia de aspectos meramente técnicos. Así es que son aspectos elementales que vamos a abordar. Desde ya les invito a ustedes que participen y ayúdennos a responder esta pregunta. Nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé los aspectos elementales que nos van a ayudar a desarrollar en esta hora y media nuestra discusión con nuestro invitado. Lorena, adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y al viceministro. Como ya lo mencionabas, para echar a andar el CITRAN fue construido un carril exclusivo que termina justo en este tramo donde nos encontramos de la Alameda Juan Pablo II frente al Hospital Médico Quirúrgico, generando críticas porque limita el espacio para el resto de rutas y vehículos particulares versus el buen servicio del que habla la población. Veamos. En cifras, a diario moviliza un promedio de 45,000 personas. ¿Qué pasos se siguieron para modernizar el transporte público? Es la crítica. Nadie que tenga 4 dedos de frente se puede oponer a la modernización del transporte. Nadie está en contra en cuanto al modelo de operación. No, si lo que está en discusión, el tema central aquí, son los procedimientos que se han ocupado para el otorgamiento de este modelo. Si tú a ese proyecto le cortás el carril segregado, o por lo menos le amplias a que todos lo utilicen, ese proyecto no es viable. Así de sencillo. Le construyeron una vía millonaria al que le han dado la caución para que compre los buses, al que le están dando subsidio para el pasaje y al que le ponen ejército y policía para que nos cuide. Si eso
se le diera a las demás rutas de buses, yo creo que estaríamos ya en presencia de un avance del sistema integrado. La calidad del servicio no está en duda. Sin embargo, las inconformidades del resto de rutas no integradas a dicho sistema llaman a nuevas valoraciones. Este debate que se abre en torno a la Sala de lo Constitucional debería de servirnos para entender esta problemática más allá de las propagandas de ambas partes y definir qué es lo que realmente necesita la gente que use el transporte y sobre esa base adecuar la legislación, dar seguridad jurídica a todos los empresarios que quieran entrar en una nueva dinámica. Tras décadas de un transporte público con serios cuestionamientos, vencer las complejidades requiere de diálogo y transparencia, recomiendan. Ernesto, lo que es un hecho es que la masiva demanda que tiene este servicio requiere de más unidades, pues actualmente no se ha cumplido con el número de buses que se había prometido. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bueno, gracias Lorena. En efecto, creo que es importante la presencia del viceministro porque vamos a despejar todas estas inquietudes, como bien yo lo planteaba al inicio del programa, viceministro. Se trata de un proyecto que obviamente trasciende las expectativas que el país podría tener específicamente cuando se trata de modernizar el sector transporte colectivo. Pero esos son los elementos que vamos a aprovechar su presencia para hablar. Recuerde, nuestros sistemas de comunicación están disponibles para que usted participe. Nosotros queremos interactuar con ustedes, queremos recoger las opiniones al respecto, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que tiene disponibles para que usted formule sus comentarios y preguntas. También recuerde que está nuestra señal puesta en nuestra cuenta de Facebook Live. Búsquenos como Diálogo con Ernesto López, ahí está. Usted tiene la oportunidad, es el canal inmediato que tiene a través de su teléfono móvil para que usted pueda llevarnos en cualquier lugar donde se desplace. También está autorizada la cuenta de Ernesto López Radio para que usted también tenga esa opción de podernos sintonizar aquí y en cualquier lugar del mundo. Así es que nuestro reprise 8 de la noche por Canal 19, en nuestro canal hermano. Así es que, viceministro, nuevamente gracias por acompañarnos. Comenzaré quizás formulando esta pregunta para conocer sus opiniones. ¿Qué hay detrás del proyecto? Una predominancia de críticas más políticas que aquellas que tengan fundamentos jurídicos o técnicos como tal. Bueno, en primer lugar, Ernesto, yo creo que es importante destacar que a la fecha el sistema de transporte del área metropolitana es un sistema exitoso, o sea, hay alrededor de 45,000 personas que lo utilizan, hasta el momento son 17 millones de personas de usos son los que se ha tenido, y alrededor del proyecto desde un inicio tuvo serios ataques, ¿verdad? Muchos ataques, dijéramos, con respecto al proceso constructivo por el retraso de la construcción de la terminal de integración de Soyapango, y algo otros, dijéramos, eminentemente políticos. O sea, recordemos que la campaña electorales pasadas, el Citran ha sido uno de los temas con los cuales se ha buscado atacar al gobierno, ¿verdad? Y, dijéramos, los fundamentos eminentemente políticos. Nosotros vemos de que hay algunas personas, algunos empresarios que realmente no son muchos, porque cuando observamos quiénes son los detractores, son los mismos 2 o 3 personas. No vas a ver a otro empresario más que 2 o 3 personas que andan de un medio a otro tratando de desprestigiar el sistema. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que defienden? ¿Cuál es su posición? Y al final uno llega a entender que no tienen una posición eminentemente empresarial, sino más bien desde el punto de vista político. En este sentido, nosotros sí consideramos que hay, dijéramos, una tendencia a querer desprestigiar el sistema, desprestigiando al gobierno, pero lo importante de todo esto es que los usuarios, los ciudadanos que todos los días utilizan el sistema, Ernesto, son ciudadanos que son los beneficiarios de este sistema de transporte. Porque yo creo que es importante mencionar quién ocupa ese carril segregado que está siendo cuestionado. Yo voy a explicar cuál es la base legal que se utilizó para poder definirlo.
lo que lo utilizan son esas 45,000 personas. O sea, son ellos los usuarios del sistema, son ellos los beneficiarios, son ellos los que llegan mucho más temprano al trabajo, mucho más temprano a su casa, son ellos los que están seguros, son ellos los que ya no tienen que estar, dijéramos, en esa incertidumbre de ir en un transporte que pues les genera, dijéramos, una situación de inestabilidad emocional al pensar que puede ocurrir A o B situación dentro de los buses. Entonces, en este sentido, yo quiero decir que nosotros nos sentimos satisfechos porque el sector de la población de Oriente que hoy por hoy está siendo beneficiado, pues hemos llenado sus expectativas. Ahora, el punto de discusión acá es que la crítica viene del mismo sector que aprovecha la oposición política, me quieres decir, para poder de alguna manera atacar el proyecto. Bueno, realmente, porque cuando uno habla del sector, creo que hay que delimitarlo. Hay que delimitarlo. Yo quiero decirte que solicité a los empresarios que me otorgaran los accionistas de la unión de empresas. Quiero decirte que hay 43 empresas de transporte. No es solo 2 o 3. No, 43 empresas y son 267, creo, si no me equivoco, personas naturales. Alrededor son 343 accionistas de la unión de empresas, de las cuales 43 son empresas de transporte y que estas empresas tienen algunas hasta 200 concesiones, como por ejemplo Acostes. Entonces, no es un empresario, sino que es el sector, el propietario de la unión de empresas, del sistema. En este sentido, por eso es que lo que te decía, cuando uno habla, el que se opone es el sector, y uno dice, mire, ¿y quiénes son los del sector que se han manifestado? No, si solo vemos a 3 personas. ¿Dos gremiales, AEAS, ATP? Realmente no es AEAS ni ATP. ATP, el presidente de ATP, don Martín Mejía, que es miembro de la Mesa Nacional de Transporte, está en la mesa. O sea, no, ninguna de esas personas. ¿Tampoco es ATP? No es ATP porque el presidente es Martín Mejía, es un compañero empresario que está dentro de la Mesa Nacional y que no está en esa dinámica. Incluso apareció un señor diciendo que él era ATP, pero realmente no es cierto. Es como este otro señor que aparece diciendo que es presidente de las Rutas Unidas y se pregunta, mire, ¿quiénes son las Rutas Unidas? ¿Verdad? ¿No existen esas gremias? Realmente no existe personas alrededor de él. Por eso yo decía, ¿quiénes más se presentan como oposición al proyecto? Porque todo este emplazamiento o iniciativa jurídica de la Sala de lo Constitucional proviene precisamente de un recurso solicitado por estas personas que estamos hablando. Correcto, yo creo que es importante, dijéramos, dimensionar. Son estas personas, ¿verdad?, las que lo han hecho y yo creo que tienen todo el derecho de pedir la base legal sobre la cual hemos actuado. En eso nosotros no tenemos ninguna dificultad porque hemos actuado dentro del marco de la ley y con toda la transparencia, ¿verdad?, posible que nosotros demostramos con mucha facilidad, Ernesto, ¿verdad? A ver, pero ¿qué dimensiones tiene esta demanda? Sobre todo cuando a su base, ya vamos a entrar a la parte de contenido, las argumentaciones son de que el proyecto es malo, las argumentaciones que hacen estas personas que se oponen precisamente o que critican este modelo de transporte masivo, y es más, hablan de ciertos privilegios para estos transportistas que son alrededor de 300... 43 son los accionistas, pero... 43 rutas y... No, rutas son mucho más. Ellos son 243, de estas 243 son 41 empresas, ya te voy a enseñar el listado de todos los accionistas, y ellos representan y están en todo el área metropolitana y en la zona oriente de San Salvador. Ahora, yo le preguntaba particularmente el fin de semana, porque hubo cierta, llamemos, inconformidad por el enfoque con que se tuvo este tema, que seguramente pueden haberlo. Creo que cada quien es responsable de manejar las argumentaciones en este programa cuando es invitado, pero ¿qué se está haciendo de alguna manera para revertir todo eso? Porque de alguna manera estas personas que se oponen al CITRAN no representan la mayoría, que en algún momento entiendo lo hay, porque incluso el mismo periódico, el Diario de Hoy, destaca que son, y lo dice así de manera textual, 45,000 usuarios son los beneficiados cada día del CITRAN, ¿vea?
según lo resalta Caco, tomando como fuente la institución que usted preside, viceministro? Bueno, realmente, por eso te decía de que aquí lo importante es que hemos logrado hacer una transformación en el transporte y una transformación integral, Ernesto. Yo quiero decirte que muchos de aquellos que critican incluso tuvieron oportunidad de hacer algo en el transporte y nunca lo hicieron. Yo quiero decir que nosotros estamos resolviendo los problemas de transporte que se generaron hace 25, 30 años. Entonces, en ese sentido, pues es innegable de que ha habido una transformación en el transporte y que, por supuesto, está llena de obstáculos, está llena de una serie de oposiciones, de sectores, de personas, políticos, ¿verdad?, que quisieran que el proyecto fracasara. Pero bien nos decía, o sea, cuando uno le pregunta al ciudadano del Citrán y le dice, mire, ¿cómo se siente? Le dice, mire, yo me siento bien, salgo más tarde de mi casa, llego temprano al trabajo, llego más temprano cuando regreso a mi casa del trabajo. Y hoy yo puedo ir en el bus, puedo ir leyendo, puedo ir escuchando, dijéramos, con mi teléfono y no corro el riesgo de ser, dijéramos, asaltado. No, el Citrán ha demostrado que es un sistema seguro, ¿verdad? Un sistema seguro. En ese sentido, nosotros nos sentimos sumamente, dijéramos, complacidos y, por supuesto, tendremos que ir desvaneciendo todas aquellas, dijéramos, interrogantes, todas aquellas dudas que se vayan presentando. ¿Será que sometieron al desgaste el proyecto al no haber ejecutado o complementado parte de las obras paralelas a lo que debió haber sido este proyecto, viceministro? Bueno, ¿Habrá un mea culpa ahí? Sobre todo porque entiendo de que muchas personas se sienten, y eso lo hemos palpado nosotros, si hacemos un sondeo, y lo voy a considerar, introducirlo al final del bloque, la mayoría que hace uso tiene buena opinión. No aquel que va a la par en el carril, que es el particular, que lleva 5 buses de los normales, ¿verdad? En ese atascamiento a que había libre. El otro gravísimo error que lo expresaban algunos es haber permitido, hoy todo carro nacional tiene el privilegio de entrar a ese carril y la policía no hace nada. La gran pregunta es, ¿cuál es el privilegio que tiene un placa nacional frente a esto? Entiendo que desde un principio eran la ambulancia y la policía, que me parece correcto. Sigue siendo pero no un vehículo nacional. Sí, ahí está el otro punto crítico. El otro tema que yo hablaba, ¿por qué tardarse tanto para el tema de la terminal de Oriente? Si ahí tiene 600 buses que entran diario y le atascan los carriles, eso. Entonces, creo que hay argumentos ahí válidos que de alguna manera le dan pie para que aquellos critiquen cualquiera este sistema. Y a lo mejor en el fondo no tengan razón, pero también gran parte de culpa por no haber implementado ese tipo de, digamos, como de obras complementarias del sistema, o medidas, ¿o no? Bueno, realmente yo quiero decir, Ernesto, nosotros quisiéramos tener esa varita que tiene Harry Potter, ¿verdad? Con la cual solo le hace así y resuelve las cosas. En el transporte, las transformaciones en el transporte realmente no son fáciles, han sido difíciles, precisamente por la forma como se constituyó y se fue, dijéramos, desarrollando un sector de transporte que ya tenemos la historia de cómo era antes, ¿verdad? Incluso cualquier ciudadano, de los ex viceministros que está, preguntarle, mire, ¿y usted por qué no hizo nada? ¿Verdad? ¿Por qué no hizo nada cuando fue viceministro? Si antes en cada gobierno tuvieron hasta 4 o 5 viceministros en los periodos presidenciales. Entonces, creo que no ha sido un proyecto fácil. El primer, dijéramos, obstáculo que nosotros recibimos fue el tema, dentro del proceso constructivo, la construcción de la terminal de integración de Soyapango. Desde recordar que ganó la licitación una empresa mexicana que al final no concluyó la obra, la dejó a medio. Eso nos retrasó prácticamente buena parte del proceso constructivo. De ahí el hecho de trasladar la terminal de Oriente hacia otro punto. Ese es un proyecto que lleva 5 años. O sea, en la primera gran tarea era
cómo unificar a los empresarios de Oriente y la paracentral de nuestro país. Sí. ¿Por qué? Porque era fácil decir, miren, una empresa venga, construya la terminal de Oriente y que sea de ustedes y cóbreles. Pero entonces ahí vienen las críticas, mire, ¿por qué no se lo dieron a los empresarios? Y como siempre, cualquier cosa que se hace, se critica. Si se hace, se critica, y si no se hace, se critica. Entonces, el primer esfuerzo fue unirlos, y logramos unir, dijéramos, a la mayoría de empresarios de Oriente en una empresa que se llama Sutran, que son los que están construyendo la terminal de Oriente fuera de esta parte del carril segregado. Creo que esas son las soluciones que van a resolver parte de los problemas que hoy tienen los ciudadanos que, como decías, están compartiendo el carril privado con el transporte tradicional. Sí, entonces, eso genera esa incomodidad de algunas personas que transitan ahí, y por supuesto el Boulevard del Ejército, cuando nosotros lo conocimos, ya era un bulevar congestionado. Claro. O sea, no es un tema nuevo. De la misma manera, creo yo que hay aspectos que se han ido, dijéramos, implementando, y que no ha sido fácil su implementación. La otra que me decía, que yo creo que es válido, es el tema de las unidades de transporte, ¿verdad? Porque en teoría todas las rutas de Soyapango llegarán a la terminal de integración de Soyapango. Pero no lo están haciendo. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Precisamente porque la flota de buses no se ha completado totalmente. Y yo creo que ahí sí hay dijéramos, aspectos que la unión de empresas debe de poner su barba en remojo. Por supuesto, entendemos que el proceso para la adquisición del préstamo no por es a parte base del de una varita mágica de Harry Potter, como dicen, sí, estamos de acuerdo. Realmente, pero ahí están los argumentos que se le dan al crítico, al opositor, al detractor, para que eso de alguna manera afecte la imagen del proyecto. Claro. ¿Qué ocurrió con el préstamo del BNDES? Bueno, se terminó de aprobar de forma definitiva el año pasado, el 15 de diciembre del año pasado. Entonces, eso de una u otra manera también retrasó el tema de venir toda la flota. Yo creo que nosotros tenemos confianza que por el mes de julio, cuando toda la flota esté concluida, la terminal de Oriente, creo de que, bueno, recientemente acabamos de firmar un convenio con los empresarios del distrito comercial Soyapango, que ellos van a hacer una inversión importante, casi de $5 millones, para construir una estación frente a Plaza Mundo. Creo que eso es importante porque ya no es inversión del Estado, son privados los que van a invertir, ¿verdad? Y yo creo que eso, dijéramos, le da, un plus al sistema, ¿verdad? Lo va no solo legitimando, sí, ¿verdad?, sino que también le va prestando a los ciudadanos mayor comodidad en su uso. Yo quiero decir de que no ha sido fácil poder llegar hasta acá con todos los valladares que hemos tenido, con todos los obstáculos que hemos tenido, ¿verdad? No solo políticos, sino también en momentos determinados, como decías, de las empresas que construyen, no solo el tema de unificar a los empresarios de transporte alrededor de una empresa que se llama Unión de Empresas, que no ha sido fácil también, porque hubiera sido, dijéramos, mucho más fácil decirle a 2, 3 empresarios de este país, miren, construyan el Citran y es de ustedes, y posiblemente a esta altura nadie dijera nada, porque así lo quisieron hacer antes. Y yo me recuerdo, y pueden revisar los documentos de ENADE, donde aparecía de que ese sistema lo iban a construir. Y yo me recuerdo cuando nos invitaban a ENADE y uno escuchaba ahí que una de sus prioridades es el sistema de transporte. Pero al final, ¿quién lo quería construir? 2 o 3 empresarios de este país que no son empresarios de transporte, pero que sí tienen, dijéramos, los recursos financieros como para poder implementar eso. Yo creo que ahí no hubiera problema. Pero, por supuesto, cuando se decide que fueran los empresarios, y este es el listado de los accionistas, Ernesto. O sea, no son 2 o 3. No, estamos hablando de prácticamente son alrededor de 46 personas, son 46 empresas y 293 personas naturales. Esos son los dueños de la unión de empresas, que aquí está un listado muy grande de las empresas y el nombre de los empresarios, porque yo se los pedí, les dije, miren, enséñenme, quiero tenerlo claro porque hay que mostrarlo, ¿verdad? Para que no se diga, mire, como decía alguien allí de los panelistas, solo uno es beneficiado, le han dado esto, no es que no es uno.
¿verdad? Es los ciudadanos los que utilizan el sistema al final, los que están siendo beneficiarios. Yo quiero decir, nos seguimos sintiendo complacidos por este sistema, por este proyecto que beneficia a las personas que no tienen vehículo o en su mayoría no tienen vehículo. Son las personas que utilizan el transporte colectivo, que por primera vez tienen un transporte colectivo digno. Vamos a seguir hablando y luego despejando todas estas dudas. ¿No hay espacio para incorporar estas voces disonantes del proyecto Alcitrans, como en su momento podría, digamos, considerarse para evitar? Porque todo este problema de pedirle al presidente viene a raíz de unas solicitudes que han presentado estos dirigentes, ¿no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Tengo, por cierto, imágenes desde el sector de la terminal del Citran en Soyapango para hacer en Soyapango. Tenemos acá, de la de Oriente. Vamos al sector de la terminal de Oriente. Vamos a la pausa y regresamos con este informe de tráfico desde esa zona. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Fede Crédito. De Oriente, que es precisamente un punto de llegada utilizando ese carril, sería como el particular, ¿no?, del Citran, que son alrededor, entiendo, viceministro, son 600 unidades. Son 650 unidades. Las que entran y hacen uso, que estarían congestionando también el carril de ese particular, ¿no? Sí, correcto, así es. Una vez esto esté fuera, ya esas unidades quedan en la terminal de Oriente y ya no tendríamos que entrar a congestionar ese carril. Exactamente. Ese es el tema. ¿Cómo está ahora? Porque veamos ahí, bien, ahí está, pero estas son las unidades, entiendo que esas son las unidades de microbuses y buses que no deberían de llegar porque para eso está el Citran. Así es. ¿Cuándo van a salir esas para evitar esos congestionamientos? Nosotros creemos que en julio nosotros ya no tenemos unidades de transporte en los carriles, dijéramos, ahí adicionales. Perdón que lo interrumpa, ahí va una unidad del Citran, la vamos a seguir. Vea lo efectivo que va la gente inmediatamente. Exacto. Pero tiene el problema aquí a la par. Sí. ¿Verdad? Rápido, pero tiene un problema aquí a la par. ¿Ah? Producto de que ahí están unas unidades de transporte colectivo normal, que a mi criterio no deberían de estar, para eso está el Citran, ¿no? Bueno, de hecho lo que tenemos es que el transporte colectivo tradicional es el que genera los congestionamientos en los carriles adicionales o auxiliares del Citran, porque y de ahí viene parte de la crítica, ¿no? Van parando y eso genera esos grandes congestionamientos. Nosotros esperamos que por el mes de julio, más o menos, ya estas unidades del transporte colectivo tradicional ya no estén pasando por el Boulevard del Ejército, sino que lleguen a la terminal de Oriente. Una buena perspectiva para poder ir entendiendo y comprendiendo esta primera etapa de análisis sobre el uso de ese carril particular en la zona del Boulevard del Ejército y la conexión a la Juan Pablo II, que obviamente trae consigo toda esta crítica situación de estrés a raíz de ese congestionamiento. Pero ya vimos unidades de transporte colectivo, microbuses y buses que de alguna manera no deberían de estar ahí en ese carril, porque para eso está el Citran, ¿verdad? Ahí está, una unidad y cómo lleva inmediatamente, ¿verdad?, toda a los pasajeros, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos. Necesitamos ver y conocer los comentarios que ustedes tienen también alrededor. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Fede Crédito. Excelente para mí y para llegar más rápido al trabajo. Más unidades también, o por lo menos que controlen por medio de las cámaras qué tanto es el flujo de personas o qué tanto hay en cada estación de personas esperando, para poder así distribuir mejor el servicio. Mi caso, que yo vengo de Oriente, a mí me beneficia porque lo tomo desde la parada de la terminal de Oriente hasta el MQ, que me facilita todo el transporte a la parte central de la capital. Entonces, para mí sí es algo beneficioso. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un análisis pertinente sobre el Citran y sobre todo también
con esta solicitud hecha por la Sala de lo Constitucional que pide al Ejecutivo dos aspectos fundamentales para tener una claridad mejor sobre el proyecto. ¿Bajo qué aspectos legales se concesionó ese carril? ¿Y por qué no fue sometido también a un proceso de licitación y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa? Antes de entrar de lleno a esta petición y cómo piensa responder el gobierno a esta solicitud, ¿no hay espacio, decía anteriormente, para incorporar estas voces disonantes al proyecto Citrans? Bueno, por supuesto, el proyecto Citrans es un proyecto que busca que todos los empresarios y empresarias del área metropolitana de San Salvador se incorporen a él. Precisamente por eso es que tenemos acá, ¿verdad?, ya incorporadas 46 empresas y 297 empresarios individuales, algunos con hasta 50, 60 unidades de transporte, empresas hasta con 200 unidades de transporte. Entonces, no es que no haya espacio, sí hay espacio y hubo un momento en el cual todas las acciones, dijéramos, de este proyecto han estado en disposición y la medida que se había tomado es que todos los empresarios y empresarias podían ingresar siempre y cuando fueran concesionarios de transporte. O sea, y se había definido que una concesión daba derecho a tener una acción de la empresa. Entonces, eso todavía sigue siendo vigente. Nosotros esperaríamos que el resto de empresarios y empresarias que todavía no se han incorporado lo hagan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluyendo estas voces disonantes. Por supuesto, nosotros no tenemos ningún problema ni con ninguna persona para que se incorporen. O sea, si uno revisa, y si me preguntas si yo conozco a las 297 personas y a las 46 empresas, yo no sé quiénes son. Pero lo importante de eso es que son empresarias y empresarios que han creído. Y por eso es que uno de repente dice, mire, ¿y por qué a los empresarios y empresarias no les piden opinión? ¿Verdad? Porque solo de repente solo 3, ¿verdad? Pero que uno no tiene ni buses ahí porque uno lo tiene a ProMexicano y los otros 2 no tienen. Entonces uno dice realmente de qué se trata. Pero al final lo importante es que sí hay espacio, Ernesto, para que se pueda incorporar todas aquellas empresarios y empresarias que son concesionarios o permisionarios del transporte. ¿Quiénes son los dueños del Citrans? Bueno, los dueños del Citrans, en primer lugar, decía, son la empresa Cipago. Es la empresa Cipago, ¿verdad? Que son todos ellos, ¿verdad? Que son, como decía, 46 empresas, 297, no hay tiempo, ¿no? Porque yo te los leo todos, ¿verdad? Pero ahí están, son ellos. Sí, ¿quién más? Además de eso, hay un operador, en este caso, del recaudo electrónico, que es Subes, y hay un operador de la flota que es CI99 de Colombia, que tienen, dijéramos, acciones menos que Cipago, pero que tienen también. ¿Hay empresarios y políticos dueños dentro del Citrans, como en su momento estas personas critican que detrás de todo ese proyecto seguramente hay políticos y grandes empresarios? Pues realmente ningún político, ningún empresario, es muy fácil, uno va al registro de comercio y ahí se da cuenta de que, porque esto es sacado del registro de comercio, esto es lo que son los dueños. Y testaferros, como en algún momento decía realmente, por eso te decía, sería bueno leerlos, porque cuando uno lee, son las empresas de transporte que son las que están a Costes, a Casevi, a Catrac, o sea, aquí están todas las empresas. Ya empresas que tienen concesiones tienen concesiones línea, ¿no? Y son empresarios desde hace mucho tiempo, porque son los mismos de siempre. No hay testaferros en esto. No hay testaferros, por lo menos nosotros no tenemos, y por eso pedíamos esto, para comprobar que así era, y el director de transporte va a emitir, dijéramos, un documento donde da fe que todos estos, ¿verdad?, empresarios, empresarias, son empresarios desde hace mucho tiempo en el país. No me gusta hacer uso del rumor, convertir al rumor en noticias, pero para despejar las dudas, ¿no hay dirigentes del FMLN metidos en este negocio, ni también de la administración del expresidente Mauricio Funes? No hay dirigentes ni de Alba Petróleo, como se dijo un momento, ni del FMLN, ni de otro partido político, porque yo no he identificado. Hay personas aquí que pertenecen a diferentes partidos políticos, pero que no son dirigentes realmente, ¿verdad? No existe nada de eso. No existe nada de eso, es un proyecto
dijéramos, con toda la transparencia del mundo. Cualquiera que quiera pedir el listado de accionistas se le da, ¿verdad? Él lo puede pedir ahí en el registro de comercio, ahí está inscrita la empresa, ahí están todos estos dueños, todos estos accionistas, ahí aparecen, y yo no creo que no tengan conocimiento, Ernesto. Yo creo que cuando critican y lo dicen, lo hacen con dolo, con malicia, para generar duda, para generar realmente incertidumbre. Pero nosotros queremos aclarar que esto está sumamente claro, ¿verdad? Estos son los empresarios de la Unión de Empresas, ¿verdad? Hay un operador colombiano y hay un operador de recaudo, y en su mayoría, en el caso de los operadores de flota, son colombianos, y los operadores tecnológicos son salvadoreños, conjuntamente con la Unión de Empresas. Y agradezco que me dé el espacio para poder desglosar, despejar todas estas dudas alrededor. A ver, un proyecto tan moderno, con unidades caras, que está sirviendo de mucha utilidad para este flujo de personas a diario, cobra 37 centavos, entiendo, una de las tarifas que tiene, ¿no? Cobra 33 centavos. 33 centavos, Así gracias es, por la aclaración. sí. Perdón, sí, 33 centavos, aquí Sí, tenía el cobra dato, perdón que lo 33 vivan. centavos, sí. ¿Es rentable? ¿Está generando rentabilidad este proyecto? Lo que nosotros hemos hablado con la Unión de Empresas, hoy por hoy ellos no tienen niveles de rentabilidad. El costo de mantener el sistema, que quiero decir que tampoco nadie habla de lo que te voy a decir, por ejemplo, el Citran, cada unidad es manejada al día por 2 motoristas, no es uno. No es uno que se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 10 de la noche a su casa, no, son 2 y hacen turnos de 8 horas. O sea, el que entra a las 4:30, sale a las 2, entra otro y sale en la noche. O sea, ¿qué significa? Y tienen un salario fijo, ¿verdad? No sé si andar por alrededor de $700 más o menos lo que ellos ganan, ¿verdad? Tienen sus prestaciones sociales, su AFP, ¿verdad? Las unidades utilizan un diésel totalmente diferente, no es el diésel que le llaman, dijéramos, con baja nivel de azufre, o sea, es un diésel de 500 partículas de azufre por millón, no como el que utilizamos, que utiliza 5,000 partículas por millón. Entonces, cuando uno hace, nosotros hemos pedido de ellos sus estados financieros, porque tampoco, pues también nosotros cuestionamos, ¿verdad? No es que no cuestionamos y le decimos, mire, enséñanos, ¿verdad? Claro, ellos podrán o van a tener, dijéramos, ciertos niveles de rentabilidad cuando todas las unidades estén operando. Mientras tanto, hoy por hoy, dijéramos, salen casi, dijéramos, al costo, así, a tablas. Como ¿Quién dicen. asume ese costo de no ser rentable? Bueno, la misma empresa, dijéramos, en este caso la Unión de Empresas, son los que han estado manteniendo la operación casi de forma, como te digo, saliendo casi al ras, ¿verdad? Este es un modelo de asocio público-privado, ¿no? ¿El Estado tiene acciones en el Citran? Nosotros no tenemos acciones en el Citran. Nosotros no tenemos. ¿Qué hace el BMT ahí? Nosotros somos como un ente regulador, ¿verdad? Somos el ente que conduce el transporte en el país. El Citran es una ruta más, como una ruta de concesión normal correcto, de Aguachapán a San Salvador, de San Miguel a San Salvador, que también utilizan una calle que ha sido construida con fondos del Estado, quiero aclarar, porque el Citran no es otra cosa más que un recorrido de una ruta. No es otra cosa más. ¿Se puede correr el riesgo de que todas las concesiones de ruta o permisos de línea que tienen estas rutas, al ser declarada ilegal por parte de la sala, que todas se sometan a licitación, entonces podrían correr el riesgo de perder ese derecho? Nosotros tenemos 11,000 unidades de transporte en el país, que todas transitan generalmente por una calle construida por el Estado, ¿verdad? Ya sea con cemento o con asfalto. Ahí circulan y todas cobran una tarifa, porque ellos, dijéramos, dan la prestación de un servicio, lo cual lo cobran con una prestación económica, que es la tarifa que el ciudadano les da. Uno de los panelistas el viernes decía, lo que no han dimensionado, los que han pedido o los que han puesto este recurso en la sala de lo constitucional, es que esto se les pueda revertir a todos en general, porque el día de mañana se puede declarar ilegal todas las unidades, todas las concesiones o permisos de línea para ser sometidas en la ¿cómo se llama? En la Asamblea Legislativa, y vengan grandes operadores y
y como entran a licitación y van a ser los ganadores. Esa es una posibilidad que existe. Sí. Yo quiero decir, dijéramos que en el caso de la ruta del Citrán o del carril segregado, que es una ruta como cualquier otra, sí, ¿verdad? Los que ahí operan tienen concesiones de transporte como los que operan en la calle, el Boulevard del Ejército, o los que van por el Boulevard, dijéramos, los próceres, igual, ¿verdad? O sea, no tienen mayor diferencia. En ese sentido, pues, por eso decía, no deja de ser el Citrán una ruta más, ¿verdad? Y un proyecto privado, entonces. Lo que ocurre es que nosotros como Estado, el gobierno y todos los gobiernos anteriores buscan desarrollar vialidades para mejorar el tránsito de los usuarios. Y por eso se construyó la Monseñor Romero, se están construyendo, bueno, se construye Sonsonate a Cajutla, se construyen porque necesitamos mejorar la vialidad. Sí. Y lo que se hace, dijéramos, en esa vialidad construida por el Estado, se presta un servicio de transporte que es público, pero que es prestado por privados, ¿verdad? Entonces ellos, dice la ley, que cobran, o más bien dicho, tratan de tener su rentabilidad a partir de cobrar una tarifa determinada. En este sentido, no deja de ser el Citrán una calle más como cualquier otra, ¿verdad? Hay un subsidio, esta tarifa está subsidiada, entiendo, ¿no? Todas las tarifas del transporte en todo el país están subsidiadas. Incluyendo el Citrán. Incluyendo el Citrán. O sea, la ley no hace distinción, dice que se pagará, dijéramos, 200 por microbús, 400 por bus, y aquellos que lo hagan por pasajero movilizado, que tengan sistema de control electrónico, se va a pagar por pasajero movilizado. Hablando de transparencia, ¿cuánto se le da de subsidio al Citrán? Bueno, realmente no tengo el dato, pero serían 4 centavos por cada pasajero movilizado, ¿verdad? Si movilizan 45,000 pasajeros al día, eso habría que multiplicarlo por 4 centavos, y es lo que correspondería al día por 21 días, no por todo el mes, porque así dice la ley. Son 21 días. 21 días los que se le cancelan, y eso es lo que se otorga, ¿verdad? Como aquellos que tienen, dijéramos, unidades, se les da $400 por bus al mes, trabajando también 21 días, o a los microbuses que les dan $200 por microbús al mes, trabajando también 21 días. ¿Por qué se ha creado un aura de duda, de mucha duda en el proyecto? Bueno, yo creo que aquí ha habido, dijéramos, varios aspectos que es bueno aclararlos, Ernesto. Primero, yo quiero referirme al artículo 120 de la Constitución. Dice: en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberá estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. Yo quiero decirte que el Citrán no ha sido concesionado, la infraestructura, porque es del Estado. La terminal, las estaciones y el carril es del Estado, como cualquier carretera, como la Monseñor Romero, es del Estado también. Nosotros no se lo hemos dado a nadie para que le explote, por eso es que el artículo 120 de la Constitución es claro, dice: toda concesión que se otorgue al Estado para la explotación. ¿Qué significa cuando se otorga una calle para la explotación? Uno puede revisar lugares como Costa Rica, bueno, Panamá, que uno ve en una calle, paga un peaje porque se está explotando la calle. Se le da a un privado, construyala, le dice, y usted explótela y cobre. En el carril del Citrán nadie cobra por pasar ahí. Por supuesto, los que cobran son los empresarios de transporte por trasladar a las personas en los buses, pero así lo hacen también de San Miguel a San Salvador y transitan por una calle que también es del Estado. Entonces, no ha habido tal, dijéramos, otorgamiento de esa concesión a un privado. O sea, no es de él, es del Estado. La terminal de integración la administra el Viceministerio de Transporte. Nosotros tenemos la administradora y todo el personal que está ahí es nuestro. Las estaciones la administra el viceministerio, el gobierno. Usted me está adelantando una respuesta que es la que está solicitando la sala, ¿no? Sí, yo estoy un poco aclarando a los ciudadanos porque como los medios, algunos medios
dicen las cosas no con mucha claridad, pero yo sí quiero aclarar que no hay ningún otorgamiento, que siguen siendo del Estado. Por eso aparecía en el periódico, decía, la concesión de la terminal. Nosotros no hemos concesionado la terminal, la administramos nosotros. Y ustedes pueden ir a verificarlo, le podemos dar el listado de quién es el administrador, quién es el jefe de operaciones, el centro de control, quién es el jefe de mantenimiento, ahí está, ¿verdad? Entonces, no es de ningún particular, es del Estado, ¿verdad? Y no va a ser de ningún particular, porque estamos claros que entonces sí habría que hacer un proceso de licitación para dársela a un particular, ir a la asamblea para que la asamblea autorice, etcétera, etcétera. Ahí sí estamos claros de que tendría que hacerse, pero como lo manejamos nosotros, entonces no existe, dijéramos, esa tal figura, ¿verdad? No hay nada de concesiones ni de carril entonces para no, decir... los carriles, ese es el tema. Yo quiero decir, porque algunos se preguntan, mire, ¿y cómo es que construyeron el carril? Y por eso es que yo quiero decirle, la sala cuando le pide informe al presidente, también le pide un informe a la Asamblea Legislativa y le dice que se pronuncie por la constitucionalidad del artículo 41 y 43 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y voy a leer el artículo 41 en el inciso tercero. Dice lo siguiente, Ernesto, que eso es lo que dice nuestra ley. Podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo de determinado tipo de vehículos de conformidad a estudios técnicos realizados, avalados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte. O sea, si la ley de transporte permite el establecimiento de carriles exclusivos. Y quiero decir, y lo decía hace poco el ministro, no somos el primer gobierno que lo hace. Gobiernos anteriores también lo hicieron. Lo único que le ponían un rotulito con rojo que decía con un rombo, carril exclusivo, y pintaron una línea, decía, mira, aquí este es el carril exclusivo del transporte. Y así lo hicieron en todo en San Salvador. Lo que ocurre es que los salvadoreños, si no hay un obstáculo... Bajo la administración de los gobiernos de Arena. Sí, por supuesto. Si no me equivoco, lo hizo el ingeniero Yudice, ¿verdad? El ex viceministro Yudice. Entonces, ¿qué ocurre? Los salvadoreños, si no tenemos un obstáculo físico, nos metemos a... Entonces, el tal carril exclusivo que definieron en ese momento, que todavía están los rotulitos ahí donde dice carril exclusivo, sigue, dijéramos, nunca se respetó esa decisión, pero no somos los primeros en hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros hemos actuado dentro del marco de la ley. Lo que hemos hecho, establecer un carril segregado o exclusivo, es porque el artículo 41 nos da la facultad, y por eso es que la sala le dice a la asamblea, dígame, pronúncese por la constitucionalidad de esos artículos. Bueno, la asamblea tendrá que hacerlo, pero, repito, nuestro actuar como gobierno, como viceministerio, como Ministerio de Obras Públicas, ha sido en el marco de los preceptos que la ley establece. La Fiscalía General de la República sostiene que es inconstitucional la adjudicación del Citrans a manos privadas y la segregación de los carriles. También secunda un poco este planteamiento solicitado por la sala. Lo que pasa es que no ha habido ninguna adjudicación, porque eso había que demostrarlo. O sea, cuando yo adjudico una obra, voy a poner un ejemplo, un puerto, un aeropuerto, ¿cuándo se adjudica? Cuando se le da a un tercero para que éste lo administre, lo explote y por supuesto le pague algo al Estado. Pero en este caso no ha habido ninguna adjudicación. Sigo diciendo de que el carril segregado no es una calle diferente a otras donde pasan buses y microbuses. No es diferente. Lo único que se ha definido como exclusivo y en virtud del artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entonces no ha habido tal adjudicación. Y si no, yo los invito y yo personalmente voy a la terminal y les explico cómo se administra, quiénes están allí, ¿verdad? En cada una de las estaciones que son del gobierno, son del Estado. Esa infraestructura no es de ningún particular, ni está siendo explotada por ningún particular, porque si me dicen, mire, lo que pasa es que los que pasan por ahí cobran la tarifa, sí, pero también los que pasan por el bulevar del Ejército cobran tarifa, los que pasan por el bulevar, dijéramos, cualquier otro bulevar, Constitución, los próceres, los buses que pasan, cobran y pasan por una calle que es del Estado.
Claro, la diferencia es que allí no hay carril exclusivo y allá sí hay carril exclusivo, porque el artículo 41 dice para determinado tipo de vehículos. ¿Y por qué se definió exclusivo? Ah, porque el tipo de vehículo que iba a pasar era un bus articulado de 2 cuerpos, ¿verdad? Que requiere, dijéramos, un soporte en la calle diferente, pero que la calle sigue siendo del Estado, sigue siendo nuestra, terminales y estaciones. No se ha adjudicado, ¿verdad? Seguirá siendo nuestra, ¿verdad? Excepto que se tomara una decisión diferente, entonces había que proceder a una licitación para adjudicarla y por supuesto la asamblea tendría que actualizar. Pero este no es el caso, ¿verdad? Este es un transporte que es utilizado, ¿verdad? Y los beneficiarios se llaman usuarios y usuarias del transporte público de pasajeros. ¿Tienen o no un rol de fiscalización Ministerio de Hacienda por el tema del subsidio, corte de cuentas por la administración también de estos? Nosotros hemos sido auditados por la Corte de Cuentas, estamos siendo auditados, somos auditados permanentemente por la Corte de Cuentas, ¿verdad? Que eso es muy bueno. Nosotros tenemos Hacienda, establece fiscalización sobre cada una de las empresas de transporte que operan, ¿verdad? Nosotros de la misma manera como viceministerio tratamos de garantizar que el pago del subsidio sea conforme a ley. Tenemos personas procesadas en este momento en juzgados precisamente porque han cobrado el subsidio de forma inadecuada, ¿verdad? Y como ente rector del transporte, pues nos corresponde garantizar que el transporte, dijéramos, se preste en las condiciones que la ley dice. Hay un aspecto que todavía no queda claro en esto. ¿Cómo se está preparando el gobierno, pregunta un televidente, para poder responderle estas y otras argumentaciones a la Sala de lo Constitucional? ¿Qué va a pasar si lo declaran ilegal? Bueno, en primer lugar, realmente la Sala le ha pedido al presidente que, dijéramos, conteste, dijéramos, estas preguntas que ha hecho. El presidente, a través de su equipo, nosotros por supuesto colaboramos con ellos, están articulando la respuesta a la Sala, ¿verdad? Pero yo doy algunos elementos que expresan que el actuar del gobierno ha sido dentro del marco de la ley, ¿verdad? ¿Tiene estas argumentaciones también el aval respectivo de toda la base de transparencia con la que pudo haberse hecho todo este proceso? Porque es otra de las argumentaciones que hacen los que en algún momento critican el proyecto, que hay poca transparencia en ello. Bueno, realmente ha habido todas las transparencias. Yo quiero decirte, cuando se construyeron los carriles segregados, se firmaron pactos de transparencia con los constructores, ¿verdad? Con empresas fiscalizadoras que estuvieron viendo el proceso constructivo de adjudicación hasta la conclusión de la obra. O sea, nosotros en eso no tenemos ninguna dificultad. Cualquier información que se pida de la parte pública, por supuesto nosotros estamos en disposición de darla, siempre le hemos dado, no tenemos nada que esconder en esto, porque precisamente es lo más transparente posible nuestro actuar. Se me quedaba pendiente la respuesta de que por qué, me lo está recordando un televidente, por qué razón en este carril están entrando cualquier carro con placas nacionales, cuando debería ser solo ambulancia o policía. Bueno, realmente lo que se definió y el instructivo de tránsito al respecto dice que podrán utilizar el carril segregado las ambulancias, la policía, los bomberos, ¿verdad? El ejército, nadie más. Pero hay personas, incluyendo muchos funcionarios públicos, motoristas, de instituciones que utilizan el carril de forma ilegal. Nosotros hemos instruido a la policía para que los detenga y los sancione, distintamente quien sea, para que pueda respetarse. Entonces, como viceministerio, nosotros seguimos planteando de que ese carril es un carril para el transporte, en este caso, para que los ciudadanos puedan transitar en el transporte colectivo. Quisiera recapitular las acciones inmediatas que se van a hacer alrededor del tema Citran para luego entrar a hablar de otro tema que me parece que es interesante e importante abordarlo esta mañana con su presencia, que tiene que ver precisamente con el colapso de nuestras calles con relación al tema del tráfico, cómo el BMT está queriendo resolver este problema. Pero antes, Terminal de Oriente sale en los próximos días. Pero bueno, Terminal de Oriente nosotros, según lo que los empresarios que la están construyendo, que ya la fuimos a ver en los pocos días, vamos a hacer una visita, está terminando a finales de abril, principios de mayo. Concluye y todos los buses de Oriente
se trasladarán para la terminal de Oriente y ya no pasarán por toda la parte del Boulevard del Ejército, ¿verdad? Y eso va a permitir que 650 unidades ya no lleguen a donde llegan ahora y que nos generen ese congestionamiento que nos generan. De la misma manera, Ernesto, para esa fecha ya las rutas de Soyapango no están todas, porque una buena parte se quedará en la terminal de integración con la avenida del resto de unidades, que por cierto los alimentadores muy contentos porque pues les ha ido bastante bien en esa dinámica de integrarse al sistema. También se va a terminar de construir la estación de Salvador del Mundo, que también termina en abril, ¿verdad? Hay otros adicionales, como es la estación central que se construirá frente a Plaza Mundo con inversión privada de los inversionistas, tanto de Plaza Mundo, Plaza Soyapango y Walmart, que son los que están haciendo esa inversión, que también estará ahí, dijéramos, esperamos nosotros, ahí por el junio, julio, estarán concluyendo también la obra si las cosas van bien. Entonces, de esta manera va a quedar casi completo la primera etapa del proyecto. Ahí nosotros vamos a decir, ha terminado la primera etapa y ahí sí que nos evalúen y que nos digan, mire, lo que usted había planteado, ¿verdad?, cómo lo había planteado hasta este momento. Por supuesto, los tiempos se han corrido y eso que es lo que ha dado, dijéramos, para que se den este tipo de críticas. Hablando de transparencia, pregunta alguien, el dinero para la compra de las primeras unidades la dio con el aval del gobierno. ¿Él es garantía del gobierno? No es garantía del gobierno, es una inversión privada, ¿verdad? Fueron 10 millones los que invirtieron la unión de empresas. Por supuesto, ellos tendrán que dar, dijéramos, cómo han obtenido ese crédito. El gobierno no ha sido garante de ningún crédito de inversiones privadas, no ha sido garante, no es garante, ¿verdad? Quiero aclarar, porque también lo dijo uno de los panelistas, no es cierto, el gobierno no ha puesto nada en esto, ¿verdad? Donde sí nosotros, sí hemos adquirido un préstamo, es para la construcción de la infraestructura que es del Estado, es un solo préstamo de 45 millones de dólares otorgados por el BID en el año 2012, que es el que nosotros ejecutamos para poder mejorar esa infraestructura y implementar este sistema que se llama BRT, que es un sistema que está implementado en muchos países del mundo. Con mucho respeto para la persona que voy a mencionar, ¿no tiene nada que ver el empresario Miguel Menéndez en este negocio? Absolutamente nada, yo lo conocí porque estuvo en el gobierno anterior, no tiene nada que ver ni en el transporte, ni en el Citran, ni nada de esto, ¿verdad? Este juicio abierto por la Corte de Cuentas contra Obras Públicas por supuestamente irregularidades en la construcción del presupuesto que se asignó para el carril, ¿en qué términos está? Bueno, nosotros todavía seguimos algunos, dijéramos, auditorías del proceso constructivo, ya concluyeron, recordémonos que hicimos varias etapas en la construcción, hay una en la cual hemos tenido algunos señalamientos por la Corte que tiene que ver con la terminal de integración de Soyapango, ¿verdad? Y era obvio porque la empresa que ganó, que era Simimex, es una empresa que tuvo, dijéramos, sus primeros problemas en el momento de desarrollar la parte fundacional de la terminal, porque encontró que era un basurero antes y eso generó cambios en el modelo constructivo. A partir de ahí se dieron algunas órdenes de cambio y eso ha hecho de que preliminarmente la Corte empiece a solicitar y solicite información al respecto, ¿verdad? Bueno, me queda claro y creo que nuestros televidentes, todas estas preguntas, seguramente habrán otras que van a generarse a lo largo del tiempo. Pero qué bueno que aprovechamos su presencia para despejar todas estas dudas alrededor del tema Citran. ¿Qué está haciendo el BMT para resolver el colapsado tráfico vehicular en la capital y otras ciudades importantes del país? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por acompañarnos. Lo que a nosotros que viajamos en el Citran pues nos ayuda bastante, ¿verdad? Pero a los que van en el otro carril que tienen problemas, pues si un carro se queda, ¿verdad? Para mi ver, funciona bien. Porque yo soy paciente renal y vengo al médico quirúrgico y siempre aquí lo abordo y me sale bien. Sí, buen servicio, porque uno va con más seguridad que en los otros buses.
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. ¿Tiene usted preguntas al respecto? Formúlenlas a través de @diálogo21 para que participe y podamos despejar aquellas preguntas alrededor de esta segunda etapa del programa que nos queda, que tiene que ver con el tráfico. Recuerde también, quiero aprovechar e invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde vamos a, desde luego, hacer análisis pertinentes sobre lo que tiene que ver la era Trump y las repercusiones económicas y comerciales para países como el nuestro. Así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Así es que no se lo vaya a perder. ¿Tiene el BMT un plan concreto para resolver el problema del tráfico colapsado en la capital? Bueno, yo creo que en ninguna capital del mundo, Ernesto, hay algún plan que pueda resolver el tema del tráfico. Yo quiero decir con mucha sinceridad, cada uno de los países y las capitales del mundo enfrentan esta situación a partir de varios factores. El primer factor es el crecimiento del parque vehicular. Nuestro parque vehicular ha llegado a casi 1.300.000 vehículos y de esos están circulando casi 450.000 vehículos en el área metropolitana de San Salvador. O sea, cuando uno habla de los congestionamientos, por supuesto debe hablar también de los vehículos, porque si tuviéramos la mitad de esos vehículos, posiblemente no tuviéramos los problemas que hemos estado discutiendo esta mañana, ¿verdad? No tuviéramos esa dificultad. Sin embargo, los ciudadanos, dijéramos, hacen esfuerzos por diferentes temas de seguridad o lo que sea, de comprar su vehículo. Hoy se ha desarrollado un fenómeno en los últimos 2 años, que es la utilización de la motocicleta. Hemos llegado a 213.000 motocicletas que circulan en el área, dijéramos en todo el país, pero en el área metropolitana una buena parte de ellas, y muchos de ellos conducen de forma inadecuada, lo cual nos genera muchos, dijéramos, accidentes de tránsito. Nosotros como viceministerio en este tema hemos ido desarrollando varias alternativas de solución. El Ministerio de Obras Públicas en sentido general ha ido, dijéramos, desarrollando en un plan más global también medidas que permitan enfrentar este tema de el crecimiento del parque vehicular y por consecuencia los congestionamientos. Y uno de esos ha sido la creación de los pasos superiores, tanto Naciones Unidas como Mat Ferrer, ¿verdad? Hoy está proyectado Rancho Navarra, ¿verdad? Se construyeron calles como por ejemplo la Monseñor Romero, se mejoran la vialidad en el área, ¿verdad? Nosotros hemos incorporado elementos como los gestores de tráfico que no existían antes y hoy están en puntos específicos tratando de resolver, dijéramos, esos puntos críticos que se nos generan a la hora pico, porque hay un colegio, porque, dijéramos, hay un restaurante y no tiene parqueo, etcétera. Tanto de los fenómenos que nosotros vivimos, o las personas se estacionan en la calle, aún siendo carriles, dijéramos, o vías, dijéramos, preferenciales que no tendrían que estacionarse. Creo que la parte más crítica son en la hora pico en la mañana, la hora pico en la tarde, en la noche, ¿verdad? Es lo más complicado que tenemos, porque todos queremos entrar a San Salvador a la misma hora. Por eso nosotros hemos propuesto, que todavía esté en estudio, el tema de los horarios escalonados. Nos parece que es una medida que no va a resolver el problema, pero lo va a permitir que sea más administrable. O sea, lo que estamos planteando es ampliar la hora pico, ya no comprimirla en una hora determinada, sino por lo menos en hora y media, 2 horas, que permita administrar este tráfico. De la misma manera hemos propuesto la reducción de la importación de los vehículos usados, por lo menos reducir 1 año, porque eso permitiría tener menos vehículos. Estamos teniendo ingresos de vehículos al año, alrededor de 46.000 vehículos ingresan al país cada año. Entonces tenemos que buscar medidas que permitan. Lo otro es fortalecer a la subdirección de tránsito
tránsito de la Policía Nacional Civil para que también pueda estar en estos puntos críticos gestionando tráfico. Hemos pedido ayuda también en convenios con algunas alcaldías, las cuales también van a poner, dijéramos, sus equipos de gestores de tráfico. Lo va a hacer San Salvador, hemos estado hablando también con Santa Tecla, lo está haciendo Sonsonate, Soyapango. San Miguel en los próximos días también lo va a hacer, y nos parece de que todas estas medidas, ¿verdad?, que estamos tomando son para no llegar, Ernesto, a la medida, dijéramos, más restrictiva, que es lo que utilizan los otros países. ¿Cuál es? Restringir la circulación por placa. Sí. No es conveniente eso para el país, no funcionaría. La verdad es que sí funciona, pero golpea muchos aquellos que tienen un vehículo, algunos que con ese se ganan la vida. Nosotros lo que hemos estado tratando es de no llegar a ese punto. Creo que lo más fácil fuera decir, mire, vamos a establecer lo que se llama, en otros países le han llamado pico y placa, ¿verdad? De tal manera que se reduce un porcentaje de vehículos de circulación, pero a quienes, dijéramos, afecta a las personas fundamentalmente que tienen un vehículo y que con ese vehículo algunos se ganan la vida, y nosotros hemos estado tratando de tomar otras medidas para dilatar. Quiero decir que el Citran, Ernesto, es una de las medidas para resolver el tema de congestionamiento de tráfico. O sea, lo que estamos tratando es de generar un transporte seguro, eficiente, rápido, el cual el ciudadano diga, mire, yo voy a dejar mi carro y voy a utilizar el Citran. Por eso estamos planteando la construcción de la segunda etapa del Citran desde Soyapango a Ilopango y de la 33 a Santa Tecla. Esperamos nosotros que el 19 podamos tener un carril de 26 kilómetros que prácticamente una el oriente con el occidente a través de este sistema de transporte que va a permitir realmente que muchos guarden su carro, guarden su moto y utilicen el colectivo. ¿Qué pasó con el plan Cero Tolerancia? Bueno, realmente el Cero Tolerancia todavía sigue funcionando, ¿verdad? Nosotros tenemos datos cada día del actuar, en este caso, de la Subdirección de Tránsito o de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, pero que todavía, digamos, sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque la actitud de muchos de los que conducimos es una actitud realmente con mucha agresividad, no viendo la ley de tránsito ni el reglamento. Podemos ver, Ernesto, con mucha frecuencia personas que van hablando por teléfono y van manejando, personas que van comiendo sin cinturón de seguridad, personas que hacen 3 hasta 4 filas, personas que buscan cómo metérsele adelante al otro ciudadano para ver si le gana o para ver si llega más rápido. Todo ese tipo de formas de cómo conducimos también nos está afectando en el tráfico. Por eso es que el resolver este problema es una responsabilidad de todas y de todos, donde todos tenemos que poner de acuerdo. El plan Cero Tolerancia hasta la fecha, quiero decirte, se han impuesto en lo que va del mes un total de 39.157 esquelas, ¿verdad? Eso es lo que se han puesto. Ha habido un crecimiento prácticamente en la imposición de esquelas del 6.57% con respecto al año pasado, precisamente por esa actitud de aquellas personas que no observan ni cumplen la ley ni el reglamento. Nosotros les hacemos un llamado siempre para que cumplan la ley. Eso evita, dijéramos, la protección, o más bien dicho, evita dolor, accidentes, tragedia en la familia salvadoreña. Voy a hacer la pausa comercial. Preguntas también que usted nos está formulando a través de nuestras cuentas en Twitter. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Pregunta a alguien acá, ¿qué pasó con todo ese ejército de no sé cómo, operadores de transporte que hay a las horas pico, en algún momento ubicados en los lugares donde se crean los nudos? ¿Funcionan? ¿Qué pasó? Pregunta ahí. No. Me imagino que se refiere a los gestores de tráfico. Gestores de tráfico. Aquí sí, dice ejército. No, los gestores de tráfico siguen estando ahí. Estamos
ampliando la cobertura de los gestores. Lo que ocurre es que cada día las necesidades de intervenir puntos críticos de gestión de tráfico son mucho más. O sea, tenemos puntos críticos en la mañana en los ingresos a San Salvador, Comalapa, estamos hablando de La Gloria, estamos hablando de Boulevard del Ejército, estamos hablando de Los Chorros, Santa Tecla. O sea, es crítico, ¿verdad? Y no es que haya Citran en todos lados, no. O sea, es un tema que tiene que ver con lo que hablaba de el parque vehicular que ha crecido de forma desproporcional y la vialidad sigue siendo la misma, las calles siguen siendo las mismas, pero los vehículos cada vez son más. Entonces eso de una u otra manera va a tener un efecto en cuanto a los congestionamientos. Nosotros conjuntamente con la División de Tránsito seguimos gestionando tráfico, estamos planteando ampliar esa cobertura, por supuesto hay que contratar más gestores, ¿verdad? Y eso tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con recursos financieros. Pregunta el alcalde Pedro Hernández, del alcalde de San José Villanueva, si son concesiones, si son propiedad del Estado, ¿por qué se han concesionado a privados? Pregunta. El tema me refiero que es a carril y a las terminales. ¿Por qué se ha concesionado? ¿Por qué si pertenecen al Estado, por qué se le han concesionado a privados? Dice. No hemos concesionado a ningún privado, siguen siendo del Estado. Las unidades de transporte utilizan esa calle para pasar como la utilizan ahí en San José Villanueva. Y esa inversión en esa calle fue del Estado, ¿verdad? Y no está siendo concesionada. Él sigue siendo el Estado. El Citran no es otra ruta más, es un recorrido de una ruta que la diferencia es que tiene un carril segregado, ¿verdad? En base al artículo 41 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Así es que, amigo, es del Estado, ¿verdad? Y no ha sido concesionado. Tengo acá otra pregunta que formula un amigo televidente. ¿Qué pasa con todas las unidades que están ingresando con aire acondicionado? Están cambiando las tarifas y es algo muy positivo. Pregunta a alguien que el fin de semana vio unidades en Lourdes. Bueno, lo que ha ocurrido es que la ley de transporte permite la creación de lo que se llama el servicio exclusivo urbano. Antes solo teníamos servicio exclusivo interdepartamental, por eso veían buses de San Miguel muy bonitos, de 2 pisos, con baño, con televisor, con asiento de butaca, aire acondicionado. Hoy eso se está implementando, creando nuevas rutas dentro de las rutas existentes en un porcentaje del 35% de la ruta existente del exclusivo, ¿verdad? Que tiene la característica que el 25% es accesible para todas las personas, tiene cámara de seguridad, tiene aire acondicionado, ¿verdad? De tal forma que el usuario puede decir que se puede ir en un bus exclusivo o en un tradicional. Entonces el tradicional le va a seguir costando lo mismo, el exclusivo le va a costar un poco más, 10 centavos más, pero va a tener esa comodidad diferente. Entonces recientemente, la semana pasada, se hizo la 10ª entrega de unidades exclusivas, fueron 21 unidades que se entregaron ahí en el CIPCO y de estas 12 eran de la ruta 77-79. O sea, ¿estos tienen derecho a cobrar más por el sistema de...? Realmente es una nueva ruta. Lo que ellos hacen una inversión, porque el bus debe ser 0 kilómetros. Quiero aclarar, 0 kilómetros, hacen una inversión y esa inversión incluye condiciones. La condición, como repito, es que la unidad sea 0 kilómetros, tenga aire acondicionado, tenga cámara de seguridad, sea accesible para personas con discapacidad, de tal forma que eso va a permitir un servicio preferencial, dijéramos, para aquellos que lo soliciten. ¿Esto va a ser una regla para todas las unidades? Es una regla para todo el país, ya lo tiene San Miguel, Chalatenango, Sonsonate, casi todos los departamentos tienen exclusivos, ¿verdad? Algunos interdepartamentales y otros urbanos. Hoy se está ampliando el término, el urbano, porque el ciudadano tiene la posibilidad de escoger en cuál se va. Y esa dijéramos, le estamos dando una alternativa diferente. Se puede, aquí hay una pregunta con relación de nuevo al tema del Citran, ¿exclusivo o inclusivo? ¿Cuál es o es que la exclusividad está por encima de la inclusibilidad? Bueno, el sistema es inclusivo, el sistema es un sistema para todas y todos. O sea, eso significa que las unidades pueden llevar personas con discapacidad, tienen rampa, tienen lectura braille, bueno, tienen todos los elementos que permitan a cualquier ciudadano, tenga o no una discapacidad, poder utilizarlo. Eso se llama que sea un servicio inclusivo, ¿verdad? La exclusividad es que el carril es utilizado solo por ese tipo de transporte.
Dice, sería bueno revisar venta de vehículos en las calles que prácticamente se toman un carril en ese sector. Dice, me imagino que es el del Boulevard del Ejército. Bueno, realmente nosotros tenemos, conjuntamente en coordinación con algunas alcaldías, hemos estado retirando obstáculos de las calles que ponen barriles, ponen conos, ponen cintas. Hemos estado interviniendo car wash, que hay veces que están en las calles, también venta de vehículos, también mecánicas. La división de tránsito tiene la, dijéramos, instrucción de verificar y aquellos que no tengan permiso inmediatamente quitarlo. Por lo menos en la calle no puede tener, dijéramos, un negocio de este tipo porque la carretera o la calle es para otra cosa, no para hacer ese tipo de negocio. Solo así rápidamente, no, la pregunta que hacía Pedro Durán, el alcalde de San José Villanueva, dice, ¿por qué si son bienes de Estado se ponen a la disposición de privados para generar utilidades? Dice. Bueno, es que realmente es mi amigo de San José Villanueva, es lo mismo como la calle de San José Villanueva. Ahí pasan los buses y la inversión es del Estado, ¿verdad? Y los buses cobran una tarifa, igual que el Citrán, no existe ninguna diferencia, ninguna. La diferencia es que él tiene exclusivo y este no, pero realmente no están al servicio. Todas las calles están al servicio de los ciudadanos de este país y en ellos transitan 11.000 unidades de transporte en calles que han sido construidas por el Estado, ¿verdad? Me ha quedado bastante claro cómo está funcionando el Citrán. Vamos a seguir a la expectativa de los resultados que se generen alrededor del tema y de la petición que ha hecho precisamente la sala al Ejecutivo. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto. Saludos a amigos y amigas que nos han visto. Gracias. Complacido nuevamente de poder contribuir a la discusión de temas importantes y que usted también asuma sus propios insumos para que puedan estos de alguna manera construir su propia lectura del tema. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en radio. Recuerden, 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.